Bienvenidos a la segunda clase del proyecto Asma de Parte y Salud que se llama Controlando el asma. En esta se van a recordar algunos conceptos de la clase anterior. Por ejemplo, vamos a tener una serie de recuerdos para los síntomas que se han presentado. Y la pregunta que surge es, ¿para qué controlar el asma? Primero, para no toser, que era uno de los síntomas. En segundo lugar, para no sentir pitidos en el pecho, para no sentir ahogos, para no sentir dolor de pecho, para poder hacer deporte, para llevar una vida normal. Realmente esto es un refuerzo de la clase anterior que nosotros vamos a ir enumerando como lo hemos hecho ahora, frase a frase para recalcar estos síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas principales del asma? Es un nuevo recordatorio: tos, pitos y ahogos, dolor en el pecho. ¿Por qué aparecen los síntomas? También vamos a recordar conceptos de la clase anterior. Desde un bronquio que está normal, cuando se inflaman y se estrechan es cuando se producen estos síntomas. Es el mecanismo de inflamación y cierre del bronquio. Vamos a presentar cómo sería una crisis de asma visualmente. Vemos que comienza con una tos que es irritativa. Vemos a este estudiante que además está nervioso, se está moviendo de un lado para otro y está tosiendo. Eso ocurre realmente cuando una persona tiene un ataque de asma. En la siguiente diapositiva se presenta cómo puede evolucionar una crisis asmática, y después de esta primera episodio de tos se ve como ya empieza a tener una mayor dificultad para respirar, es decir, estamos entrando en una crisis que se va intensificando y finalmente puede llegar a ocurrir una dificultad respiratoria más importante. Aquí tenemos al estudiante sentado y prácticamente utilizando toda la musculatura de su cuerpo para poder respirar. Por tanto, aquí es cuando enumeramos cómo sería una crisis de asma. Es importante la tos porque primero va a impedir que pueda respirar. Las respiraciones van a ser rápidas y cortas, puede tener pitos que salen del pecho, a veces no se puede hablar seguido y se puede hundir las costillas al respirar. Finalmente se siente que no entra aire en los pulmones. Esto es un concepto que debe de introducirse para que nuestros estudiantes sepan realmente cómo se siente el estudiante con asma. Y volvemos a recordar, ¿cuáles son los desencadenantes de la crisis de asma? Pues volvemos al cuadro anterior de la primera clase, donde en una casa vemos todo aquello que pudiera originar problemas. ¿Y para qué? ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Pues vamos a utilizar una serie de medicinas que van a intentar resolver la crisis de asma. De menor a mayor grado serían los broncodilatadores, que son los que dilatan los bronquios para poder respirar mejor. Si no va bien, los corticoides en pastillas o incluso inyectados para conseguir mejorar rápidamente esa inflamación tan importante, o bien oxígeno si se produce una caída de oxígeno. Eso hay que tenerlo presente a la hora de dar la clase. Y presentamos los broncodilatadores de acción rápida, que son de color azul para distinguirlos de los demás, que abren los bronquios rápidamente y que además no quitan la inflamación. Fijaros qué ocurre cuando se utiliza un broncodilatador de acción rápida. Va a abrir los bronquios. De esta manera vemos cómo el estudiante debe aprender a utilizar el inhalador. Ahora mismo lo está respirando lentamente, como se podría utilizar en una crisis asmática. Se lo va respirando en varias veces y a continuación vemos cómo este medicamento que está pasando por la vía respiratoria está consiguiendo que se abran los bronquios y que pueda respirar, pero se queda ese bronquio en color rojo muy inflamado, que es lo que puede hacer que en la siguiente exposición a un alergeno, a un resfriado, incluso a ejercicio, pueda cerrarse nuevamente los bronquios. Por tanto, es conveniente utilizar las medidas inhaladas para rapidez de acción. Aquí vemos, por ejemplo, en estos dos vídeos simultáneos, como cuando tú tomas un medicamento por boca, tarda casi una hora en llegar a los bronquios, que es donde se necesita, mientras que cuando utiliza la vía respiratoria prácticamente en 5 minutos está ejerciendo su acción. Por eso nosotros debemos de preconizar la utilización de los inhaladores, y eso es una cosa que tienen que tener claro los estudiantes, que seguramente los asmáticos lo tendrán. Los broncodilatadores de acción rápida, por tanto, debemos de distinguir que hay dos tipos. Uno en spray, que son los que habitualmente está uno acostumbrado a ver, pero si hay algunas personas que no quieren utilizar cámaras de inhalación, pues pueden utilizar los sistemas de polvo seco, y es otra de las cosas que nosotros podemos ver en nuestros estudiantes cuando vienen a clase.
¿Qué inhalador sería mejor? Es una de las cosas que tendríamos que presentarles a ellos. ¿Los de polvo seco o los de cartucho presurizado? Cuando simplemente se está tosiendo es fácil realizar la inhalación con el de polvo seco, mientras que con el de cartucho presurizado, cuando hay un gran esfuerzo inspiratorio, es difícil tomarlo con el de cartucho presurizado. Por tanto, lo que vamos a hacer es utilizar para esas situaciones leves la medicación con un polvo seco, donde inhala rápidamente y sin más dificultad, mientras que en el caso de una crisis importante sí podríamos utilizar respirando lentamente el medicamento. Por tanto, el que sería mejor para una situación leve sería el de poco ahogo, que lo puede llevar por si da una crisis de toda la clase. Y en el caso de que haya una gran dificultad respiratoria, pues hay que utilizar los inhaladores presurizados con una cámara, que para eso se debe de tener también en el colegio, y el programa Asma, Deporte y Salud recomienda, incluso incorpora esa cámara con esos inhaladores para recuperarlo. Siempre surge la pregunta si son peligrosos los inhaladores. Hay que decir tajantemente que no, porque van a aliviar los síntomas, no atacan al corazón y no producen adicción, que es una leyenda urbana que funciona por ahí. Uno de los mensajes que tenemos que dar a nuestros estudiantes, ¿qué se debe de hacer si vemos a un compañero que tiene una crisis de asma? Avisar al profesor inmediatamente, y además hay que empezar el tratamiento lo antes posible, recordando que de una simple tos se puede agravar rápidamente si no se actúa rápidamente. Estos forman parte de uno de los consejos del póster de inhaladores que se acompaña a este programa educativo, en la que se recomienda no dejar solo al alumno mientras se buscan los inhaladores, en la que se deben de administrar 4 puffs respirados de uno en uno, respirando 4 o 5 veces cada disparo que se toma del inhalador. No se debe de dejar al alumno nunca solo en el botiquín ni nada, sino que hay que estar muy pendiente hasta comprobar su mejoría. Y si en 4 minutos no ha habido mejoría, pues entonces se procede a repetir los pasos anteriores de dar la medicación para que vea cómo ha sido la respuesta. Y después de 2 tandas de estas, si no hay mejoría, repitiendo los siguientes pasos, hay que llamar al 112 o al 061 o bien llevar al niño o a la niña al centro de sanitario más cercano posible, porque ya no debemos de estar más tiempo con él. Eso es un concepto que además como profesores debemos de tener. ¿Qué hacer si se ha aliviado y ha ido muy bien con la primera tanda? Pues mira, si va a hacer ejercicio, es mejor que ese día ya no haga ejercicio, se queda tranquilo en su clase y se puede quedar en clase. Y si está mal, pues lógicamente tendrá que irse. ¿Cómo de grave puede llegar a ser una crisis asmática? Leve, por ejemplo, tos o algunos pitos. Puede ser grave, con dificultad respiratoria importante, como estamos viendo a continuación. O puede llegar a ser muy grave y poner en peligro la vida. En este caso, el paciente o el estudiante va a respirar con mucha más dificultad, no va a poder hablar, empieza a entrarle sueño, se ponen las uñas y los labios morados. Eso es una verdadera emergencia médica que debemos de tener en cuenta. Y aparte de darle la medicación, mientras llegan los servicios de urgencia o mientras se va evacuando un centro sanitario, pues hay que darle esta medicación. ¿Cómo podemos saber si mejora una crisis de asma? Es un concepto que también debemos de plantear. Habrá una respuesta buena al tratamiento cuando la tos se ha aliviado mucho, cuando ya no tiene dificultad para respirar, puede hablar sin problema. ¿Y cómo podemos saber si no mejora una crisis de asma? Pues la respuesta es incompleta, es regular, no funciona bien frente al tratamiento. La tos se ha aliviado, pero aún tose bastante. Todavía tiene algo de dificultad para respirar y además habla con frases un poco cortas todavía, ¿verdad? Entonces hay que acudir al centro de salud de urgencia y avisar a sus padres, eso siempre, ¿verdad? Otra forma de saber si mejora una crisis de asma es utilizando los dispositivos llamados medidores de pico de flujo, en el cual se coloca en la parte más baja el medidor, se sopla y entonces cuando se encuentra bien sube muchísimo ese medidor, pero cuando se encuentra mal sube poco. Entonces cuando hemos dado la medicación podemos saber en qué situación se encuentra. Si no llega a subir hasta arriba del todo, sino que se queda a la mitad, es que no ha mejorado.
Finalmente, en la práctica, en esta clase, para darle un poquito de juego a nuestros estudiantes, pues se utiliza el medidor de picos de flujo que os mostré en la presentación de las clases, en las cuales se indica cómo se debe de actuar. Poner el indicador a 0, coger todo el aire que pueda dentro de tus pulmones, introduce la boquilla en la boca, sopla tan fuerte como pueda de una sola vez y mira donde señala el medidor. Y entonces todo el mundo se dará cuenta que no todo el mundo sopla de igual manera, pero siempre va a soplar siempre que haga un intento, excepto las personas con asma cuando tienen síntomas, que va a disminuir mucho este esfuerzo. Y esto sirve también para entender el por qué uno no tiene fuelle a la hora de hacer deporte, a la hora de hacer ejercicio. Aquí acaba la clase número 2, espero que en la clase número 3 aprendamos nuevas cosas.